Bueno, entonces, el día de hoy vamos a presentar el seminario de anatomía del foramen yugular. Digamos que esa estructura es un poquito compleja porque está rodeado pues como de muchas otras estructuras adyacentes y a veces espacialmente es difícil como uno ubicarse, ¿listo? Pero vamos a tratar pues como de desenvolver el tema lo más comprensible posible. Entonces, la charla vamos a dividirlas en dos partes. Vamos primero a conocer la cara interna del agujero yugular, ¿sí? Y vamos a ir desde lo más profundo, es decir, desde el hueso hasta lo más externo, pues que es como la parte meningia del agujero yugular, ¿listo? Y la segunda parte, vamos a ver la cara externa del agujero yugular, pero en esta parte sí vamos a ir desde lo más externo hasta lo más interno, o sea, hasta el hueso. Eso, entonces empecemos. Entonces vamos a empezar con la cara intracraneal del agujero yugular. Entonces en esta imagen lo que podemos observar es que el agujero yugular es una estructura que se encuentra en la fosa posterior. Es una estructura que está compuesta por dos huesos principalmente, que es el temporal y el occipital. La parte petrosa del temporal y la porción condilar del hueso occipital. Normalmente el agujero yugular derecho es mucho más grande que el izquierdo, o es más grande que el izquierdo en un 63% de los pacientes. Esto debido a que, como nos decía el compañero Mauro Marcelo en la clase de drenaje venoso, el seno sigmoideo derecho es más grande muchas veces que el izquierdo. Entonces por eso es más grande esta porción. Hay, digamos, unas estructuras que hay que tener en cuenta a la hora de enfrentarnos con el agujero yugular, y es que hacia anterior nos vamos a encontrar esta fisura, que es la fisura petroclival. Sobre esta fisura viene el seno petroso inferior, que va a confluir, que es uno de los senos que va a confluir al agujero yugular. Y en la parte posterior vamos a toparnos con la sutura occipitomastoidea, ¿sí? La parte lateral va a estar compuesta por el hueso, la parte petrosa del hueso temporal, ¿sí? Y la parte medial por la porción condilar del hueso occipital. Aquí vemos esta pequeña prominencia que se llama tubérculo yugular, que es una prominencia que va a formar un surco, que es por donde van a entrar los nervios que van al agujero yugular, de los cuales vamos a hablar ahorita más tarde. Muy bien, esta otra imagen lo que hace es que cuando uno mira el agujero yugular desde arriba, como en la imagen anterior, digamos que parte del agujero yugular está muy cubierto por una especie de techo que forma acá el hueso petroso, ¿cierto? Este techo forma debajo de lo que se llama la fosa yugular, de la cual ahorita vamos a hablar más tarde, y pues aquí logramos como vislumbrar un poco mejor el agujero yugular. También aquí podemos vislumbrar este pequeño aquí acueducto que se llama el acueducto coclear, que va a desembocar en una fosa que se llama la fosa piramidal, de la cual vamos a hablar más adelante. Y también hay otras dos estructuras que se vislumbran aquí anatómicas relacionadas, que son el acueducto vestibular, ¿sí? Que va a estar sobre el saco vestibular, que a su vez va a estar sobre el bulbo yugular, del cual vamos a hablar ahorita más tarde, y el conducto auditivo interno, que es por donde van a entrar el séptimo y el octavo. Aquí vemos una foto, digamos, un poco más ilustrativa. Vemos entonces aquí coloreado en azul, por donde va el surco sigmoideo, y por donde va pues el seno sigmoideo. Vemos aquí también por donde viene el seno petroso inferior, ¿sí? Aquí la sutura pues está un poquito separada por términos prácticos, pero normalmente viene sobre la fisura petroclival, ¿cierto? Aquí vemos el agujero, como ustedes ven, tiene dos partes, ¿sí? Tiene una parte que se llama parte petrosa del agujero yugular, tiene una parte que se llama parte sigmoidea, y en la mitad hay dos prominencias, una del hueso occipital y otra, una del hueso temporal y otra del hueso occipital, ¿sí? Que se llaman los procesos intrayugulares. En esos procesos intrayugulares, este espacio es un tercer espacio, que se llama el espacio intrayugular, y es el espacio por donde va a entrar toda la parte nerviosa al agujero yugular, que los tres nervios que entran son el noveno, el décimo y el 11. Y ahorita vamos a ver de forma detallada cómo es que estos nervios pasan a través del agujero yugular. Bueno, y algo que es importante también, aquí en la parte medial del agujero yugular inferior está el agujero del hipogloso,
que el hipogloso es un par craneal que se relaciona íntimamente en la salida del agujero yugular en su cara externa con el noveno, el décimo y el onceavo par. Muy bien, entonces aquí tenemos un agujero yugular, ¿sí? Que está magnificado. Entonces, como les decía, hay una parte sigmoidea que recibe el drenaje del seno sigmoideo, ¿cierto? Aquí en esta parte está el bulbo yugular, cuyo domo se almacena en la fosa yugular, de la cual vamos a hablar un poquito ahorita, y está la parte petrosa del agujero yugular, que aquí es donde viene a dar el seno petroso inferior. Entonces, estos son los procesos intrayugulares, y aquí en la mitad vienen pues como la parte nerviosa y algunas ramas meningias de la arteria faríngea ascendente, de las cuales vamos a hablar ahorita más tarde también, pues del agujero yugular, ¿cierto? Entonces, esta es una mirada como un poco más medial del agujero yugular. Entonces, vemos aquí esta estructura que viene desde el proceso intrayugular de la porción temporal, ¿cierto? Se llama cresta intrayugular. Esta cresta va a dividir este agujero yugular en dos porciones, una fosa yugular y una fosa piramidal. El nervio glosofaringeo, o sea, el noveno, va a entrar por la fosa piramidal a nivel donde está el acueducto coclear, y el nervio y los nervios décimo y 11 van a entrar por esta parte aquí medial del agujero yugular, ¿cierto? Donde se separa pues aquí la fosa yugular como tal. Aquí viene el seno sigmoideo, aquí está el bulbo yugular, y aquí viene el seno petroso inferior a la porción petrosa del agujero yugular. Aquí hay un esquemita, ¿cierto? Ese es el bulbo yugular, ese es el seno petroso. Viene el seno petroso, desemboca en una pared medial del bulbo, ¿sí? Aquí está el noveno, y aquí está el décimo y el onceavo, y esta es la rama meningia de la arteria faríngea ascendente. Aquí lo vemos de lado, eso es como un esquemita para que lo tengan presente, y aquí vemos pues también como el esquema, como viene el 11, el 12, el noveno, el décimo y el 11 par, que pasan pues por el agujero yugular, y aquí vemos el séptimo y el octavo, que van pues como al meato interno acústico. Muy bien, entonces esta imagen ya digamos que ya vimos pues como la parte ósea interna. Entonces aquí vemos un corte mirado desde atrás, vemos aquí el bulbo, ¿cierto? Vemos los nervios que van ascendiendo, aquí vemos el cóndilo occipital y la unión atlanto-occipital, ¿cierto? Ese es el proceso transverso de C1, la arteria vertebral, y esto es aquí visto desde atrás, ¿cierto? Aquí está, digamos, seccionado el arco. Entonces vemos que los nervios ingresan, pasan por el cóndilo occipital, ¿cierto? A través del proceso yugular, del tubérculo yugular, y aquí ingresan al agujero, y si logran notar, el noveno pasa por la fosa piramidal, es decir, por aquí por detrás, y el décimo y el 11 pasan por delante. Aquí están los ganglios, ¿sí? Y descienden. Estos descienden y se unen junto con el doceavo para la salida pues del agujero yugular. Aquí digamos que se retrajeron un poquito lo que fue el décimo y el 11 para ver que en algunas ocasiones los dos procesos intrayugulares tienen están unidos por una tejido fibroso o óseo, ¿cierto? Que se le llama el puente intrayugular. Es esta estructurita que ustedes ven acá. Muchas veces no existe, pero en este caso, pues sí está. Y vemos entonces cómo el noveno va por detrás y el décimo y el 11 vienen por acá. Si ustedes logran ver esta estructura que está acá, ¿sí? Esta estructura es una rama del décimo par, que es la rama auricular del nervio vago, ¿sí? O, como se conocía en la clasificación antigua, la rama de Arnold. Esta rama de Arnold, ¿sí? Va a meterse por aquí por la fosa yugular, va a salir por el agujero, se va a meter por un canalículo que se llama canalículo mastoideo, el cual vamos a ver ahorita más tarde, ¿sí? Y se va a ir pues como a unir a una parte del nervio facial.
Y aquí vemos pues como igual baja el noveno par y las ramas que ya vimos ahorita. Muy bien, aquí lo que les quería mostrar es como un mismo corte, pero aquí hay parte del seno, del bulbo yugular, ¿cierto? El seno viene por aquí, por debajo, miren, ¿sí? El seno petroso inferior viene por debajo y a unirse con parte de lo que es el bulbo yugular. Aquí en esta otra imagen ya está un poco más cubierto, ¿cierto? Miren por donde entran los nervios al agujero. Aquí está el bulbo yugular, como les había dicho, el bulbo yugular que está en la fosa yugular está por debajo del saco endolinfático, ¿cierto? Por debajo del acueducto vestibular. Mire que aquí, pues el bulbo yugular está digamos, me está ocultando los nervios que ahorita veíamos cómo descendían. Este es el proceso intrayugular de la parte temporal pues del agujero. Muy bien, entonces aquí ya digamos un recubrimiento mayor. Entonces lo que vemos es que aquí está el seno sigmoideo, ¿cierto? Aquí está el seno petroso inferior. Este es el conducto auditivo, este es el meato auditivo interno, por donde va el séptimo y el octavo, ¿sí? Y son dos meatos que están separados, ahorita vamos a ver por dura madre, por donde entra el noveno y por donde entra el décimo y el 11, y aquí vemos el canal para el nervio hipogloso. Aquí vemos un septo que es el septo intrayugular, ¿sí? Que me va a separar en muchas ocasiones, pues, o hace las veces de ese puente óseo que ahorita veíamos en la diapositiva pasada. Entonces, ya cuando le ponemos ya la dura madre, ¿cierto? Vemos que aquí está el saco endolinfático, ¿sí? Aquí entonces está, hay dos meatos, ¿sí? Que es el meato del vago y el meato del noveno. El meato del vago va a ir acompañado del 11º par. Normalmente el décimo y el 11 par vienen de forma indistinguible desde abajo y solamente se vienen a distinguir a este nivel, ¿sí? Están recubiertos por un septo undural, tanto el meato del vago como el meato del noveno. Hay que tener en cuenta que anteriormente se conocía a esta estructura, a este meato junto con el seno petroso, con la desembocadura del seno petroso inferior en la parte petrosa, se conocía como pars nervosa. Y este meato, junto con la parte del seno, del bulbo yugular, se conocía como la pars vascularis. Realmente Rotos no menciona pues como esa nomenclatura, solamente dice que hay un meato del décimo y un meato del noveno, ¿sí? Y que en el meato del décimo vienen tanto el décimo como el 11º par. Y aquí vemos una imagen de cómo se vería de forma en cirugía, ¿cierto? Aquí vemos entonces el meato del décimo par y el meato del noveno. Aquí vemos cómo entra el décimo del 11 y cómo entra el noveno par. Esta imagen era simplemente como para mostrarles una relación vascular del agujero yugular. Aquí vemos entonces cómo viene las raíces nerviosas del décimo y el 11, ¿sí? Van a entrar al meato del décimo y cómo esas estructuras se relacionan con la AICA, que es una imagen que ya habíamos visto en otro seminario. Muy bien, entonces hasta acá es como la parte de la cara interna del agujero yugular. Vamos entonces ahora a abordar la cara externa. Entonces en la cara externa pues tiene unos límites. Hacia anterior está limitado por el canal carotidio, ¿cierto? Que está separado del canal carotidio por una cresta que es la cresta carotidia. En esta cresta carotidia vamos a ver ahorita más adelante que hay un canalículo por donde va a entrar una rama del noveno que se llama rama de Jacobson o rama auricular del noveno par. Ahorita vamos a ver como más calma eso. Hacia el lado posterior está limitado por el proceso yugular, sí. Hacia el lateral está limitado por el proceso estilomastoideo y por el foramen estilomastoideo, que de ese foramen va a emerger el nervio facial, ¿cierto? Por eso, muchas veces cuando vamos a enfrentarnos a una lesión a este nivel y vamos a hacer un abordaje, nos podemos tropezar con este séptimo par de forma frecuente. Hacia el lado mediano vamos a relacionarnos con el cóndilo, ¿sí? Y hay una cosa y es que la fisura petroclival también
digamos, se encuentra en su porción inferior y en este caso se relaciona con una vena que es la vena petroclivar. Muy bien, aquí hay un canal en su cara externa más aumentado. Entonces, como les decía, hay un canalículo mastoideo que es por donde pasa la rama auricular del nervio vago o de Arnold, ¿cierto? Sale por aquí de la fosa yugular y se mete por ese canalículo. Y hay un canalículo timpánico que está aquí en la cresta carotidia, que es por donde se mete la rama auricular del noveno par o rama de Jacobson. Esta rama va a subir, ¿sí?, hasta la cavidad timpánica. Allí se va a formar un plexo, que es el plexo timpánico, que va a estar sobre el premontorio. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Luego esas fibras se van a volver a reunir y van a formar el nervio petrosio inferior, que va a ir a dar inervación parasimpática en la glándula parótida. ¿Listo? Entonces, eso es pues como el acercamiento. Entonces, ya viendo pues como esa anatomía de cerca del agujero, vamos entonces a mirar las estructuras que se relacionan de forma adyacente con ese agujero yugular en su cara externa. Entonces, la idea ¿cuál es? Vamos a partir de un corte que es muy superficial, ¿cierto?, hasta, digamos, la forma más profunda de esas estructuras de relación. Aprovecho esta diapositiva para mencionar varias cositas. Entonces, cuando vamos a abordar ese agujero yugular, lateralmente nos vamos a tropezar con 4 estructuras principalmente. Vamos a tropezarnos con el proceso transverso de C1, que nos va a obstruir la entrada al agujero. Vamos a tropezarnos con la mastoides, que nos va a obstruir la entrada al agujero. Vamos a tropezarnos con el proceso estiloideo, que nos va a obstruir la entrada al agujero. Y vamos a tropezarnos con la rama mandibular, que nos va a obstruir la entrada al agujero. Entonces, mire que hay muchas estructuras que están, digamos, impidiendo que uno pueda hacer un adecuado o que uno pueda hacer de forma tranquila un abordaje a lesiones de este sitio anatómico y que hay que saber, hay que no conocer para poder pues como saber disecarlas y poder llegar a nuestro objetivo. Muy bien, entonces cuando vamos a hablar de la cara externa del agujero yugular y sus relaciones anatómicas, vamos a tener en cuenta 2 estructuras muy grandes, unas estructuras vasculares, ¿sí?, unas estructuras digamos del oído interno y unas estructuras del atlas, ¿cierto? Entonces, desde el punto de vista vascular vamos a tener en cuenta 3 relaciones principalmente. La carótida en su porción cervical alta y petrosa, ¿sí? Vamos a ver ahorita cómo se relaciona la carótida interna con el agujero yugular. Vamos a tener más posteriores de la carótida externa. Vamos a tener en cuenta entonces la faringe ascendente, la auricular posterior, ¿sí?, occipital, que son pues como las ramas posteriores antes de la bifurcación de la externa en maxilar y temporal superficial. Y vamos a ver algo sobre la porción superior de la arteria vertebral, que también está relacionado con el agujero yugular, perdón. Muy bien, y esta imagen es para mencionarles entonces que las estructuras del oído interno van a estar sobre el agujero yugular y que en los abordajes hacia este sitio anatómico nos vamos a encontrar esas estructuras y es muy importante no lesionarlas. Muy bien, entonces en este primer corte, digamos que quitamos la glándula parótida y ¿qué nos encontramos? Nos encontramos entonces el músculo macetero que está acá, ¿sí?, el vientre posterior del digástrico, el proceso estilomastoideo y el músculo esternocleidomastoideo retraído hacia atrás. Aquí vemos como el nervio onceavo par, ¿cierto?, va hacia la parte interna del músculo esternocleidomastoideo. Y algo que quiero llamar la atención con esta diapositiva, y es que miren el séptimo par, ¿sí?, aquí saliendo del foramen estilomastoideo, cómo se nos va a atravesar en el abordaje para estos pacientes. Muy bien, entonces ya cuando logramos quitar pues es como este músculo macetero, logramos ver aquí la rama B3 del
del quinto par, aquí está el hueso timpánico, aquí están los músculos elevadores y tensores del paladar, que debajo de ellos va a estar la trompa de Eustaquio, que es una estructura que se puede lesionar cuando vamos a abordar este tipo de lesiones en este tipo de pacientes, ¿sí? Esta estructura anatómica. Vemos la carótida interna, aquí está el proceso del estilomastoideo, y aquí vemos, por ejemplo, la arteria occipital de la rama carótida externa, que está dando su ramita, que se va a meter hacia el agujero yugular, ¿sí? Para dar unas ramas meningias. Esta arteria occipital, ¿sí? Va a ir a irrigar también parte de la musculatura que rodea el proceso de C1, el proceso transverso de C1, pues, o el atlas, ¿sí? Bueno, y algo que es importante también, ahorita igual vamos a ver con más detalle, pero miren la arteria faríngea ascendente como viene aquí medial a la carótida interna. Muy bien, entonces aquí en este corte ya quitamos el proceso estilomastoideo. Entonces vemos la carótida interna, vemos la yugular, ¿cierto? La yugular interna, y vemos cómo bajan los nervios que salen del agujero yugular. Entonces vemos aquí que el noveno par baja, cruza o se cruza la carótida, ¿sí? Y luego va hacia adelante, vemos como el par 12 baja en toda la vaina carotidia, así como entre las dos estructuras de forma muy paralela. Vemos como el 11 se va hacia atrás, ¿sí? Y el 12avo par acompaña hasta cierto punto el 11avo par, el 10º y el 9º. Y el 12avo par acompaña hasta cierto punto al 10º, pero luego se cruza hacia adelante y va hacia la lengua, ¿cierto? Aquí vemos entonces como una parte de la rama de la arteria occipital se va a entrar hacia el agujero yugular. Muy bien. Hay que tener también, bueno, aquí vemos en esta parte como aumentada, vemos el proceso transversal de C1, aquí vemos la arteria occipital, que muchas veces también da origen a la arteria auricular posterior, ¿sí? Muchas veces es un origen común. Esa arteria auricular posterior va a dar una rama, ¿sí? O una irrigación a el nervio facial. Entonces muchas veces si lesionamos esta arteria auricular posterior o occipital, si es que salen de la misma parte, vamos a generar una parálisis facial de ese paciente. Entonces hay que siempre tener cuidado con esa estructura. Aquí vemos el proceso transverso de C1, sí, mire que está cubierto por varias estructuras musculares, los dos músculos oblicuo superior e inferior y el músculo escaleno, el músculo elevador de la escápula, perdón. Vemos aquí entonces cómo la arteria vertebral, ¿sí? Sale del agujero de C2 y va a buscar el agujero de C1 y cómo esas estructuras en estos abordajes, digamos, podrían llegar a lesionarse. Entonces siempre hay que tener en cuenta que toda esta anatomía la tenemos que conocer para poder entrar a operar a esos pacientes. Muy bien, entonces aquí ya corrimos un poco la carótida y quitamos los músculos elevadores y tensores del paladar. Vemos la trompa de Eustaquio, aquí vemos la arteria faríngea ascendente que va a dar una rama meningia que va a ir directamente al agujero yugular y otra parte que va a cruzar el agujero rasgado, ¿sí? Para dar irrigación meningia a la fosa media. Y la que pasa por el agujero yugular va a dar irrigación meningia a la fosa posterior. Listo. Y es muy importante también tener en cuenta acá que en este tipo de abordajes, como les había dicho, uno puede dañar el tubo eustaquio, pues, y generar pues un daño mayor al paciente, inclusive generar infección al paciente. Muy bien, aquí entonces estamos cubiertos por el hueso timpánico y aquí lo hemos retirado. Entonces cuando lo retiramos nos encontramos con el anillo timpánico, ¿cierto? Que tiene la cavidad timpánica, los huesecillos del oído medio, el martillo, yunque y estribo, ¿cierto? El músculo tensor del tímpano, que también es una estructura que se lesiona de forma frecuente en estos abordajes, y la cuerda del tímpano, que también es otra estructura que se lesiona cuando uno pues también daña el tubo eustaquio, ¿cierto? Entonces aquí vemos la carótida,
vemos la yugular, aquí vemos esta estructura que se llama cresta yugular, ¿cierto? Que separa pues tanto la carótida como la vena yugular. Aquí es importante también el promontorio, que es donde se une el plexo que viene de esa rama del noveno, ¿cierto? Que les mencionaba para luego formar el nervio petroso inferior, y esta es la porción mastoidea del nervio facial y también una porción que va hacia el anillo timpánico para formar la cuerda del tímpano. Esas estructuras se pueden lesionar cuando vamos entonces a hacer un abordaje con estos pacientes. Aquí vemos un poco más cerca, ¿cierto? Como aquí vemos la cuerda del tímpano, aquí también la vemos saliendo y aquí vemos el músculo tensor del tímpano. Muy bien, aquí entonces en este corte hemos quitado la mastoide, ¿cierto? Y nos encontramos con el seno sigmoideo, ¿sí? El seno sigmoideo. Y aquí vemos el triángulo de Traumann, que el triángulo de Traumann es una referencia anatómica que se utiliza muchas veces para hacer descompresiones del saco endolinfático. Simplemente les quería mostrar cómo todo el canal posterior o el oído interno está relacionado con el agujero yugular y cómo esas estructuras, como están tan relacionadas, se pueden lesionar también cuando vamos a operar estos pacientes. Aquí entonces vemos cómo la carótida cervical ascendente, cómo entra la parte petrosa, ¿cierto? La porción vertical y la porción horizontal, ¿sí? Cómo, pues, digamos, cuando abordamos a estos pacientes se pueden relacionar de forma estrecha con esta porción de la carótida. Y aquí vemos el nervio petroso mayor, que va a ser formado por ese plexo que les decía y que va a ir a la glándula parótida. Muy bien. Aquí vemos entonces más de cerca, ¿sí? El seno sigmoideo, el bulbo yugular, ¿sí? Y miren aquí cómo se relaciona con el oído interno, con la cuerda del tímpano también, ¿sí? Y el séptimo par. Aquí hemos corrido un poco la carótida, aquí en la parte petrosa, y lo que le quería mostrar con esta imagen era como ese plexo, ese plexo nervioso que sube con la carótida interna. ¿Sí? Y aquí vemos entonces cómo viene el seno petroso inferior al bulbo yugular y se une por una cara medial de ese bulbo yugular para formar entonces ya y sí la vena yugular como tal. Muy bien, de los abordajes solamente pues les quería como mostrar cuáles son los abordajes que existen, mencionarlos solamente, principalmente para mis compañeros R1. Entonces hay un abordaje que es lateral, que se llama el abordaje transtemporal posauricular, que es este que vemos acá, es este corte. No voy a hablar del abordaje, solamente era para mencionarlo. Hay unos abordajes posteriores que son el abordaje retrosigmoideo, que es este que vemos acá, y otro que se llama el far lateral, que es parecido al retrosigmoideo, pero se va hasta la línea media. Y hay otro abordaje anterior que se llama el abordaje sub o infratemporal preauricular, que hacemos un corte acá y nos permite pues como tener acceso a estas estructuras. Listo, eso era todo lo que les tenía. No sé, preguntas, comentarios.